Desde el atril presidencial cada mañana nos recetan el discurso del combate a la corrupción, pero ¿verdaderamente se está combatiendo? ¿Ya no son iguales a los anteriores? ¿Esto es real? ¿Esto es real que verdaderamente las cosas hayan cambiado? ¿Podemos advertir una disminución de la corrupción en la actual administración en comparación, por qué no, con los sexenios anteriores, el de Peña Nieto, el de Felipe Calderón, el de Fox? En fin, esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿son distintos a los del pasado? Pues para mí ya se acabó, ¿eh? Ya se acabó la corrupción, dice el presidente todas las mañanas. Pero la evidencia, Magda, como lo acabas de platicar con tu entrevistado, Víctor, ¿cómo estás? Me parece que es un tema lamentablemente que persiste. Mira, me parece que el tema del combate a la corrupción del presidente López Obrador ha quedado solamente en un eslogan que se utilizó en campaña, ¿sí? Porque, bueno, el combate a la corrupción de los de antes y de los de ahora, me parece que también ha sido solamente una simulación. Así lo considero desde este momento. No hay políticas públicas que hayan reforzado el combate a la corrupción, no se está reforzando un sistema anticorrupción que se creó en el pasado para precisamente prevenir actos de corrupción. La percepción de la corrupción en la población sigue aumentando día con día. Bajamos en el número de ranking de los países más corruptos. La última encuesta de Mitofsky que habla sobre cómo lo percibe la gente la corrupción. Y no es para menos, Víctor, porque la lista de los de antes y la lista de los de hoy sigue siendo amplia y ahorita me voy a referir a algunos casos. Sí, definitivamente, Raúl, de acuerdo contigo. Corrupción es pasado, pero también es presente. Y si no atiendes, tienes que atender los dos aspectos por igual para poder tratar de vencer esa percepción de impunidad. Mientras sigamos arrastrando un pasado en donde hay todavía nombres, personas, figuras, fortunas, escándalos que no se han aclarado a cabalidad y que no han tenido su castigo y sobre todo que no se ha recuperado, reparado el daño, es corrupción. Aunque digan lo que digan, es cierto que tenemos un Lozoya ahí metido, es cierto que tenemos una Robles ahí metida, pero eso no es la lucha, no es una lucha integral contra la corrupción. Si acaso serán las excepciones. Y habrá que ver también cómo terminan esos casos, porque a cómo van, lo más probable es que al rato hasta disculpas les estemos pidiendo. Pero también es el presente. Y el presente, como tú bien lo dices, ¿de qué sirve denunciar? ¿De qué sirve señalar? Si lo que ves con tristeza es que cada administración tiene su propia definición y su propia concepción de lo que es la corrupción. Porque cuando se los echas en cara, les dices y les reclamas, tienen su propia interpretación. Sí, pero es así, pero no es así. En fin, la corrupción es la corrupción, mi querido Raúl, y aquí no se quiere ver así. Por eso estamos tan fregados como país, porque cada político lo entiende a su manera y lo interpreta a su manera y obviamente castiga o no castiga en función de eso. Lamentable. En días pasados comentaba contigo, Víctor, y con nuestra audiencia que nos hace favor de vernos a través de estos 15 minutos de análisis y desde luego de temas trascendentes para nuestro país. Hablábamos de que sí, de las promesas de campaña que hubo del presidente López Obrador, por lo menos hasta hoy, sí, la mayoría están inconclusas, a pesar de que se ha hecho una revisión, de que se ha avanzado mucho. En el tema de la corrupción, que me parece que es un tema fundamental, sí, no se ha dado resultados, no se fortalece el sistema anticorrupción y al contrario, se persigue a quienes denuncian actos de corrupción. Fíjate lo que es la incongruencia de lo que estamos viviendo. ¿Quiénes deberían ser los mejores aliados del presidente en esta lucha contra la corrupción? Los investigadores, los académicos, quienes están dedicados al tema del combate a la corrupción, Mexicanos contra la Corrupción, la prensa misma que denuncia todos los días actos o presuntos actos de corrupción, deberían ser los aliados más importantes del presidente en esta lucha en contra de este cáncer que ha carcomido a nuestro país. Pero ¿qué sucede? Se han convertido en los enemigos, se les tacha de conservadores, se les tacha de cualquier tipo de calificativo, pero no se acredita. El caso más que ejemplifica mejor esto es el caso de Pío, el hermano del presidente, recibiendo sobres de dinero en efectivo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que son aportaciones para fortalecer el movimiento.
Dinero que viene presuntamente de este señor David León, que se entregaron directamente, que era funcionario del gobierno de Chiapas y que entrega dinero en efectivo a los hermanos del presidente López Obrador, a Pío y a Martín. Y esto de alguna forma, sí, no se persigue, simplemente se dijo que no era motivo y que ya había de alguna forma, si se utilizó para campañas políticas, ya había fenecido, ya había caducado precisamente esta ilegalidad. Imagínate el tamaño. ¿Y qué es lo que sucede? Se persigue al mensajero, se persigue al comunicador que de alguna forma devela este tipo de videos. Me parece que hay una distorsión total del asunto del combate a la corrupción, porque si revisas cada uno de los casos, evidentemente, sí, hay casos escandalosos como el del señor Lozoya, sin duda me parece uno de los más escandalosos. Es confeso haber recibido dinero de Odebrecht, si el haber recibido sobornos o compra de una casa a cambio de la venta de una, pues, o de la compra más bien de una planta chatarra de Altos Hornos, en fin, utilizar el recurso público. Pero ¿qué fue lo que sucedió con ese señor? Hasta que fue dado a conocer que estaba cenando pato, ¿sí?, en plena libertad, luego de que se trajo de España y se le sometió a este juicio por el criterio de oportunidad que ha sido una verdadera vacilada. Pero no quiero concentrarme solamente en estos casos, Víctor. Déjame recordar solamente algunos de esta administración y de la pasada que tendrían que ser castigados. Ahí te va, rapidito para no... A ver, en el caso de dos de los programas estelares del presidente, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Sembrando Vida. Se invirtieron miles de millones de pesos en la compra de árboles. Solamente se han sembrado o se compraron 40 millones de árboles, de acuerdo a lo que dijo la secretaria del Bienestar. Y esto, de alguna forma, la inversión que se anunció desde el principio, no está claro en qué y cómo se gastó ese dinero. Jóvenes construyendo futuro, la anomalía en el padrón alterado y además personas que cobran por los jóvenes o que cobran un porcentaje. Está documentado por la Auditoría Superior de la Federación, no por los conservadores, ¿sí?, no por los opositores al gobierno del presidente López Obrador. Sigo rápidamente para terminar. La olímpica Ana Gabriela Guevara, ¿sí?, el manejo, el desvío de 30 millones de pesos del fideicomiso de alto rendimiento para el deporte. Sí, nunca se ha aclarado, ni tampoco el mayor interés por aclararlo. Simplemente parece, por ser del grupo, pues simplemente no se investiga. Y así puedo seguir con el tema de Carlos Lomelí de Avisalud, que siendo funcionario público se le vende medicamentos a los gobiernos. Puedo hablar del hijo de Bartlett, que quiso vender ventiladores Patito y a sobreprecio, ¿sí? El hijo de Bartlett, en plena crisis de la pandemia, ¿sí? Y esos casos, ¿sí?, simplemente se corre a una o dos personas, medio pelo, ¿sí?, y pareciera que se está combatiendo la corrupción. Solamente son algunos pequeños casos que pongo como ejemplo, Víctor. Pues Raúl, esos casos precisamente son los que nos tienen en el sótano entre los países más corruptos del mundo, porque figuramos con los países con mayor impunidad y con mayor corrupción, desafortunadamente, y nos ponen en un nivel desastroso. Por otro lado, me queda cada vez más la idea de que ese tipo de videos como los que vimos de Pío y el hermano Martín y todo, fueron más bien un estate quieto, para decirle, mira lo que también tenemos del otro lado, si se trata de empezar a sacar trapitos al sol, por el comportamiento que se ha tenido al día de hoy, en el que yo no he visto que se le sigan todos estos casos de corrupción de la administración pasada. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Peña Nieto intocable, cuando aparecen todos los casos de corrupción, al menos como señalamientos, intocable totalmente. El único enemigo favorito que tiene es Felipe Calderón, por razones muy personales del presidente, donde un día lo recuerda y el otro también, pero de ahí para el real no ves nada claro en materia de corrupción. Ahora, se insiste mucho que la lucha contra la corrupción ya terminó. Lo que no se deja claro y lo que no se aclara y se especifica es que si algo se ha hecho, se puede decir que habría que verlo, porque tú ya lo acabas de señalar, ese del ámbito federal. Pero en el interior del país, en los gobiernos de los estados, siguen dándose los mismos
los mismos temas, los contubernios, las empresas fantasmas, los amiguismos, los contratos a modo, la discrecionalidad de los gobernadores. Ahí no se ha tocado nada. Entonces yo no sé por qué se atreven a decir que estamos en un país mejor en materia de corrupción, Raúl. Es una simulación realmente la lucha de la corrupción, es un discurso, fue un eslogan muy exitoso para el presidente López Obrador en campaña, pero que realmente vemos con tristeza que aunque él se presume como un hombre honesto y que simplemente por eso suponía que iba a bañar hacia abajo en actos de honestidad, la realidad es que no. El sistema estatal anticorrupción, los sistemas nacional anticorrupción, sí, no solamente es combatir al corrupto, recuperar lo que se desvió, sino también tomar acciones para prevenir. Y eso es donde tampoco hay ninguna intención del gobierno. El 82% de las compras que ha hecho el gobierno federal, y hablo solamente del gobierno federal, el 82% se hicieron mediante asignaciones directas, con la posibilidad de que haya anomalías, que haya malos manejos y que haya preferidos altísima. Se ha reducido lamentablemente la respuesta en las solicitudes de información que se hacen y se han multiplicado las negativas para poder responder cuestiones de transparencia. Es decir, vamos con pasos para atrás en transparencia y en combate a la corrupción, quizás como no lo hemos visto en los últimos 20, 30 o 40 años. Lamentablemente vamos para atrás en este sentido, cuando ya se había logrado un avance, sí, pero que, bueno, en este gobierno que ofreció luchar contra la corrupción, teniendo herramientas para poder de alguna forma trabajar mejor en este sentido, ha sido un fracaso. La Secretaría de la Función Pública, la misma Auditoría Superior de la Federación acotada, luego de lo que ya se ha comentado ampliamente, en fin, lamentablemente seguimos mal. Como dice ese clásico del fútbol, ¿no? La tenía y la dejó ir, ¿no? Y creo que aquí en este sexenio se vuelve a perder una gran oportunidad de marcar un referente claro, porque hasta ahora ese referente nada más ha quedado en palabras, demagogia, discurso de todos los días, decirnos que ya no es igual, que ya no son iguales, sacar pañuelos blancos y a insistir en que quienes señalan estos casos de corrupción, pues bueno, forman también parte de ese pasado ominoso. Pero lo cierto es que si nos vamos a los hechos, son muy magros y muy pobres los resultados en materia de lucha a la corrupción. Esto sin señalar, Raúl, también el desprestigio por el que están algunas instituciones precisamente responsables de atacar la corrupción, como la propia Fiscalía General de la República, como la Auditoría Superior de la Federación, que la doblegaron después de que sacó las cifras del aeropuerto, recordarás. En fin, esa es la historia triste de este país. Y digo triste, Raúl, porque también con ello, para los que tratamos de estar medianamente informados, se nos van las esperanzas de ver un México mejor. Lamentablemente. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso.